buenas tardes. Mi nombre es Julio Abanto. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la revista Más Memorias número 3. Esta publicación es la revista académica del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social del Perú. Esta, además, ha sido concebida como un espacio discursivo dedicado a difundir investigaciones sobre memoria y derechos humanos en el Perú y América Latina. La publicación del tercer número de Más Memorias es significativa para el equipo del LUM por todos los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19, pues nos obligó a replantear nuestras actividades priorizando los medios virtuales. Asimismo, esta edición recibió un importante número de trabajos del Perú y el extranjero y contiene 4 secciones de artículos y una de reseñas. Esta fue una nueva experiencia que nos ha permitido continuar visibilizando los diversos estudios sobre el impacto de la época de violencia de 1980 al año 2000 en la sociedad peruana y también en América Latina como Colombia y Chile. De esta manera, el LUM pone a disposición de investigadores, estudiantes y ciudadanía en general trabajos novedosos que nos muestran que existen muchos tópicos y perspectivas de análisis por explorar sobre el proceso de violencia que sufrió nuestro país. Para esta presentación contamos con un importante panel académico conformado por Charles Walker, Camila Sastre y Mariana Patricia Salas. Daremos inicio con las palabras del profesor Charles Walker. Él es profesor principal de Historia y director del Hemispheric Institute on the Americas en la Universidad de Davis en California. Además, dirige los centros globales de la UC Davis en América Latina y el Caribe. Entre sus publicaciones se encuentran La rebelión de Tupac Amaru, además de El colonialismo en ruinas, el terremoto tsunami de 1746. Asimismo, tenemos el libro de Tupac Amaru a Gamarra, Cusco y la formación del Perú republicano, y el más reciente, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, publicado junto a Carlos Aguirre. Ha recibido numerosas becas de investigación y es miembro de comités editoriales en Perú, Chile, España y Estados Unidos. Su labor docente ha sido reconocida con premios otorgados por la UC Davis Academic Senate y el Associated Student de la Universidad de Davis. Además, Chuck Walker ha sido y es parte del comité editorial de esta presente edición de la revista Más Memorias. Bienvenido, Chuck. Muy bien, muy buenas tardes. Es un placer presentar con mis colegas Mariana y Camila y apoyar a LUM, la revista de calidad y va mejorando. Quiero reconocer el trabajo de Julio Abanto y de mis colegas en el comité editorial. Además, hay que mencionar el equipo técnico. Sacar una revista no es nada fácil y la revista va mejorando. Bueno, me toca presentar 3 textos importantes e interesantes con cierto diálogo o temas en común entre ellos. Son 3 textos. El primero es de María Lourdes Murray, La memoria que habitamos. Es un buen resumen, bien presentado, sobre los espacios que recuerdan al conflicto armado interno en el Perú. Ella tiene un trabajo preliminar teórico donde repasa varias discusiones, varios trabajos, e insiste o enfatiza el papel de las marcas territoriales y el espacio no territorializados, citando a Gelini y Langland, ¿no? En su trabajo, la memoria y el espacio son la palabra clave, digamos, ¿no? Y en realidad estudia 3 sitios o no sitios y con bastante profundidad. El primero es Ojo que Llora, y este monumento, este centro que siempre me ha parecido tan fuerte, tan especial,
Ella resume las controversias, las resistencias, hasta una cierta indiferencia, ¿no? Cita el gran trabajo de mi colega Paulo Trino sobre Loco que llora y repasa algunos de los temas frente a ese espacio tan único en Lima, ¿no? Ella tiene una frase que me gustó mucho cuanto al Estado y el ojo que llora. El Estado reconoce, pero no se compromete. Es decir, es un importante concepto para los últimos 20 años en Perú, me parece. Cumplir, pero no de todo. El Estado reconoce que hay que marcar, pero tampoco quiere meterse en el pleito y de lleno, y por eso reconoce, pero no se compromete. Ella resalta o subraya la dificultad en el Perú, y esto veremos también en el caso colombiano, con el concepto de víctima y perpetrador. Es un tema muy importante en el estudio de derechos humanos. En Chile y Argentina hay libros muy importantes sobre el tema, y ella refiere a este debate para entender lo que llora. También pasa revista El Frontón y el Mausoleo de Comas, o sea, menos sobre Comas, pero más sobre el Frontón. Y en ese sentido, eh, entre el debate qué se hace con el frontón, cómo se hace, qué se debe hacer en cuanto a un monumento, cómo se recuerda, cómo se puede recordar a los eventos de la masacre del frontón. Y ella vuelve a los temas mayores, como cómo recordar en un país tan dividido, tan fragmentado. No hay en el Perú un discurso acuerdo mínimo aceptado sobre cómo comprender y recordar. Eso sabemos todos, eso hemos visto en las elecciones recientes, ¿no? Este roqueo, por ejemplo, y su rechazo indican esto. Eh, en fin, es un buen texto, es un gran texto sobre qué espacios y dónde, en un país gigantesco, en un conflicto armado interno muy complejo, y eso vuelvo en el siguiente texto, ese tema, cuanto a Colombia, y un país poco integrado, qué espacios deberían servir para esa marca territorial. Y es un debate abierto que ella no pretende resumir, y más bien contribuye al debate sobre todo para mí, el ojo que llora. También vuelve a la cuestión de víctimas. ¿Qué hacer con víctimas senderistas? Un tema muy polémico, es el tema que siempre vuelve. Cita el libro que muchos citan, o citamos, de Browning sobre los nazis, ¿no? Y yo más bien enfatizo el argumento de Browning, que creo que la primera vez que lo vi citado ese libro en Perú fue con Carlos Iván de Gregori, su argumento que humanizar no es justificar. Es decir, entender, humanizar el sendero luminoso no es justificar. Y sabemos que retóricamente y éticamente es un tema muy, muy, muy complejo. Cuando humanizamos al enemigo, de una forma los comprendemos mejor y para algunos es justificación. Y vuelve y ese debate sobre, como dije, víctimas senderistas, qué hacer con ellos, qué hacer con el frontón. Es un debate mayor, la manipulación de varios lados de este tema, ¿no? Y lo que quiero para resumir, para terminar con este trabajo, es parte de un estudio mayor, ¿no? A veces sentía que era un poco, resumía argumentos que tenía en otro lado, iba a desarrollar más, pero es un excelente comienzo, y para los que trabajan memoria y espacio sobre todo, me parece que va a ser un artículo fundamental. Y felicito a la autora. El segundo texto de Juliana que comento yo es de Juliana Botero Mejía, La participación de las víctimas y las conversaciones difíciles, el comienzo del título, ¿no? Es sobre Colombia y es sobre el Museo de Memoria en Colombia, con el cual la autora tuvo un papel, ¿no? El autor tiene mucha experiencia con los museos y los debates sobre la memoria, la justicia y el patrimonio, ¿no? Ella resalta que los museos son una de sus funciones, uno de sus papeles es poner la memoria como un asunto público, ya no privado solo la familia y los queridos, sino que sea un asunto público. Pero es curioso porque en Colombia se creó un museo de memoria como el LUM, que es la organización que nos invita esta noche y que saca esta revista, pero es un museo sin sede, itinerante, ¿no? Entonces hay comparaciones riquísimas para el LUM y para otros museos de memoria, que sea en Chile, que Argentina, Estados Unidos, donde sea. La autora tiene mucha sabiduría en cuanto a la construcción de un proyecto
Incluso la autora a veces peca de humildad y no reconoce su propio trabajo y visión. Me parece que ella tuvo un papel mayor en ese museo y a veces quería escuchar su voz más, algo que pocas veces uno dice sobre los autores. Bueno, entonces es una especie de resumen de los aciertos y obstáculos a este museo itinerante en Colombia, ¿no? Entre los aciertos de texto que me llamaron la atención, quiero mencionar mero el diálogo entre la necesidad de no institucionalizar una memoria, no tener una sola memoria oficial y más bien reconocer dilemas y complejidades. Es algo a que decir de principio que va a haber dilemas, va a haber complejidades, nunca va a haber un acuerdo total y no debería haber un recuerdo oficial. Eso me parece muy bien planteado en el texto y para los estudiantes o los que están ingresando a los estudios de derechos humanos, este me parece fundamental. Otro acierto del proyecto de no limitarse a expresiones visuales, ¿no? En el museo han hecho experimentos, por ejemplo, con otra forma de recordar y presentar, y no solo con lo visual, ¿no? Y el museo itinerante tiene obstáculos, tiene dificultades, obviamente, pero eh, tiene una capacidad de ir cambiando, incorporar otras formas de presentar la memoria. También ha hecho un gran trabajo de campo y un trabajo preliminar, por ejemplo, en zona colectiva, que son de comunidades negras, en término colombiano. Han ido ahí a ver cómo recuerdan ellos el conflicto, cómo quisieran entender el museo, cómo quieren colaborar o no. Y me pareció muy importante ese diálogo, algo que yo sé que también Numa ha hecho, ¿no? Y también enfatizado en la centralidad de la memoria de las víctimas, ¿no? O sea, es decir, hay muchas visiones de conflicto, pero hay que recordar ellos que de alguna forma ya no pueden hablar y tenemos que presentar sus memorias a través de sus parientes, sus amados, sus propias vidas, y sus propias vidas en Colombia. Bueno, el autor también resume muy bien que el conflicto armado en Colombia ha sido complejo, esas son palabras suyas, complejo, fragmentado, diverso y cambiante, ¿no? Por lo tanto, el museo tiene que reflejar eso, tiene que ser complejo, tiene que tener muchas perspectivas, tiene que tener una diversidad de visiones o perspectivas y tiene que ser cambiante, ¿no? Y el hecho que sea itinerante permite también el último tema, lo de los cambios y que sea cambiante. Eh, bueno, me gustó mucho ese texto. Va a interesar a los que trabajan en museos y memoria. Creo que los lectores peruanos pueden aprender mucho y creo que hay un gran diálogo con LUM. Hay muchas diferencias o contrastes entre Colombia y Perú en el texto y esto me pareció fascinante. Leer y decir, esto es como la experiencia peruana. No, esto es diferente, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ella resalta algo que también vimos en el primer texto. La línea entre víctima y victimario es bastante difusa en Colombia. En fin, es una serie de argumentos suyos que me parecen fundamentales para entender la memoria, los museos y el patrimonio. Es un gran trabajo de museología y va a interesar a muchos. Da mucho, insisto, para comparar. El último texto, el tercero, es de Elida Guerra Vilcapoma, ANFACEP, su participación en la creación, elaboración y difusión del informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no? Y me parece otro texto importante. La historia, y esto digo en parte por un proyecto mío, la historia de la comunidad de derechos humanos, que también es diverso, tiene varios cuerpos, esa historia no se ha escrito todavía, hace falta escribir. Y también hace mucha falta saber más cómo se hizo el informe final, ¿no? Yo creo que falta un buen texto sobre el apremio, los apuros, las presiones, las visiones, ese equipo de gente muy diversa, el esfuerzo de escribir desde Lima, pero incorporar una visión de Ayacucho, de Huancavelica, de provincias, ¿no? Y esto creo que este texto contribuye a esta visión de cómo se hizo el informe final. Como siempre, como enfatiza la autora, el papel de las mujeres puede ser o ha sido subestimado.
decir, una ironía triste, ya que justamente el informe final enfatizó cómo las mujeres, sobre todo quechua hablantes, habían sido víctimas marginadas y silenciadas, y sería el colmo, una ironía bastante triste, el hecho de nos olvidamos del papel que las mujeres tenían no solo en el conflicto armado, pero también en la creación del informe final. Bueno, como mencioné, mi impresión es que la historia de la comunidad de derechos humanos no se ha escrito todavía en Perú. Hay avances, hay fuentes, pero hace falta. Y hay aquí una microhistoria en PACEP misma. Hay párrafo muy importante sobre su fundadora y dirigente y gran símbolo, Mamá Angélica. Hay un párrafo muy importante del Santuario de la Memoria de la Hollada. Hay sobre el comedor de ANFACEP y el museo mismo, ¿no? Y entonces hay aquí para los que trabajan o trabajamos ahí, escucho en estos años, trabajamos en historia de los derechos humanos, hay un texto muy importante y agradecemos a la autora. También, y tal vez más novedoso, es cómo ANFACEP, qué papel tuvo en el informe final. Cómo presionaban, con quién y cómo participaban las mujeres, la dirigente de ANFACEP. Ellos tenían el papel de obligar una participación de mujeres y obligar la presencia escuchana y quechua hablante. Es decir, en el informe final estaban los comisionados del informe final estaban depuestos, pero con la presión de tiempo, presión de políticas, era muy difícil. ANFACEP nunca dejó de presionar, es decir, aquí estamos, tiene que entrevistarnos, tiene que escucharnos, ¿no? Y lo mejor de este texto son las partes como detrás de la escena, detrás de la historia conocida, este esfuerzo de presionar, de insistir que haya más entrevistas, las mujeres de ANFACEP yendo a Lima a pedir audiencia, a pedir más presencia en el informe final. Y esto creo que es la parte de texto que más aprendí, ¿no? Es sobre Mamá Angélica, sobre todo, pero hay otras mujeres, otros momentos donde vemos una cierta terquedad, mujeres muy obstinadas y resolución de que sean escuchadas. Y esto nos ayuda a entender cómo la forma y el contenido del informe final de la Comisión Verdad. Y es una historia no muy conocida, con fuentes novedosas, bien presentadas, y que solo me queda felicitar también a la autora. En fin, tuve la suerte que me tocó 3 ensayos que me interesaban mucho, me parecen de gran calidad, y simplemente felicitar a las autoras y felicitar a la revista por incorporar estos textos importantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por tu participación, estimado Chuck. A continuación tenemos las palabras de Camila Sastre. Ella es candidata a doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es becaria ANIT, beca Chile del programa de formación de capital humano avanzado del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Además, es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, licenciada en Historia en esta misma casa de estudios y diplomada en estudios de género y cultura por la Universidad de Chile. Es integrante del grupo interdisciplinario Memoria y Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y sus temas de investigación son la historia latinoamericana contemporánea, violencia política y memoria en Latinoamérica, desde un trabajo interdisciplinario que cruza la historiografía y la antropología. Adelante y bienvenida, estimada Camila. Hola, buenas tardes a todas, a todos y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación a presentar estos artículos, estos 4 artículos que me tocó a mí revisar y que voy a presentar el día de hoy. Y también de paso, la verdad, felicitar a los autores y autoras de los trabajos, porque realmente escribir un artículo no es un trabajo simple, tiene harto trabajo atrás de ello, hay un trabajo de investigación,
luego el proceso de redacción, de revisiones con los pares, que siempre es un proceso que quizá de repente uno cuando le llegan los comentarios ahí como que dice, oh, pero la verdad que siempre es un proceso de retroalimentación y de gran crecimiento también para uno como investigador e investigadora. A mí me tocó revisar 4 artículos que están ahí juntos en lo que se denominó la sección Arte, Memoria y Construcción de Ciudadanía. El primer trabajo es un trabajo escrito por Carlos Ceballos y por Ángel Cologne, titulado El taller de fotografía social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, TAFO San Marcos, como ejercicio de resistencia a la violencia, 1990 y 1993. El trabajo de Cintia del Castillo, titulado Warmicuna One, Arte y Sororidad, tejiendo espacios de encuentro, cuidado y reconocimiento en una comunidad post-conflicto en Ayacucho, Perú. También el trabajo de Alejandra Balón, Nuevas luces, la vigencia de la memoria, post-conflicto, el caso peruano de la esterilización forzada, 1996-2000. Y también el trabajo de Ignacio Gallardo Lorenzo, titulado Discursos políticos sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria en el Perú, 1990-2000. Los dos últimos trabajos, por supuesto, que se complementan mucho en su lectura y en un momento bastante importante para el proceso de judicialización de esterilizaciones forzadas actualmente. Sobre el trabajo de Ceballos y de Cologne, me parece muy interesante su objetivo, que es recoger la experiencia del taller TAFOS desarrollado en la Universidad San Marcos a inicios de los años 90. El objetivo es reflexionar no solo como el rol de resistencia del acto de fotografiar, de los fotógrafos y de las fotógrafas, sino también la reflexión en torno a la representación que los propios fotógrafos hacen de la violencia, como el contexto en el cual ellos están experimentando y viviendo este taller. A mí me parece que ese es uno de los elementos más interesantes del trabajo, de rescatar las dinámicas del interior del taller, de sus participantes y de cómo finalmente la violencia también está, no solamente ellos la registran, sino que también marca su proceso, digamos, de fotografiar. El trabajo recorre la historia, por supuesto, de los talleres de fotografía social, situando en ese gran macro de proyecto de documentación, de fotografía de documentación, el surgimiento, digamos, del taller de San Marcos, y rescatan estos planteamientos que los propios directivos de TAFOS entienden y por qué consideran muy importante que exista un taller dentro de San Marcos, entendiéndolo como un espacio interesante para ver lo que ocurría en ese espacio, cómo Sendero Luminoso se estaba moviendo, desenvolviendo, esta batalla ideológica que se plantea y que dice y recuerda a Enrique Larrea, que es uno, digamos, de los directivos de TAFO y que va a ser, digamos, coordinador, digamos, con la estructura más grande de TAFO a nivel, digamos, de Perú, a pesar, digamos, y considerando finalmente también los riesgos que implicaba, digamos, este taller dentro de San Marcos. Ya que TAFO se propone como una manera de resistir por medio, digamos, de la fotografía, un quehacer político hacia los grupos, digamos, subversivos. Otro dato interesante que van a recoger los autores de este artículo es la idea de la universidad como espacio que recoge la diversidad de Lima, una realidad muy interesante para ser registrada, y es también lo que se observa al conocer, digamos, el material que hasta el día de hoy uno sabe que existe, digamos, en TAFO, esa gran diversidad de archivos, digamos, que es una invitación también a conocerlo. Es un valiosísimo material, digamos, recogido por los participantes y que los autores plantean que la violencia es una de las temáticas que, por lo menos en el caso del taller de San Marcos, está fuertemente, digamos, registrada. Y ellos van a hacer uso de las categorías de violencia planteadas por Zizek para poder ir entendiendo las diversas violencias que se ponen de manifiesto en las fotografías que los fotógrafos de TAFOS, taller de San Marcos, van a recoger. La violencia subjetiva, que es aquella más visible y reconocible, dicen los autores, la violencia objetiva sistemática, que como bien lo dice su concepto, se hace referencia a la violencia estructural, y una violencia objetiva simbólica que está más vinculada con el dominio del sentido y del lenguaje.
Pero como señalé antes, no solo es la violencia registrada el aporte que rescatan los autores, sino también la dimensión de las fotografías en el relato sobre la experiencia de lo que fue el taller, ese recuerdo de la participación que tienen los fotógrafos vinculados al contexto político y social que se vivía en la universidad como parte del quehacer fotográfico. Esto se observa, por ejemplo, cuando recoge las primeras impresiones que tenían los participantes del resto de del taller, marcada por digamos, de los otros fotógrafos, marcada por la desconfianza y por los prejuicios. O sea, cuando yo conozco a una persona nueva, ellos recuerdan que cuando se conocen entre los nuevos fotógrafos existe todo ese miedo, esa desconfianza, y que se va a comenzar a desvanecer a medida que comienzan a conocerse y que comienzan a participar dentro del taller. Es un clima de violencia que es generada también, es un clima de desconfianza generada también por la violencia que se vivía en ese momento. Otro elemento me pareció interesante que comentan los autores respecto a las reuniones que tenían lugar entre los fotógrafos, las que ocurrían aproximadamente una vez al mes, y donde ellos conversaban sobre las fotografías que habían sacado, discutían sobre lo que estaban finalmente registrando, que es lo que le llamaba la atención a ellos, y también sobre las experiencias vinculadas al proceso de registrar, o sea, cómo se hacían esos esos registros. Y en esta línea los autores cuentan que el taller, por medio de la fotografía como documento social, busca resistir a la violencia que se da dentro del campus universitario, y un punto de inflexión va a ser finalmente el ingreso de las Fuerzas Armadas al campus, el ingreso, digamos, al campus universitario, y que recuerdan los fotógrafos como un momento que ellos consideran que tienen que seguir registrando, pero que sin embargo les va a causar una incomodidad, una sensación de inseguridad muy fuerte, y que comienzan finalmente a tener que desarrollar una especie de fotografía de tipo clandestina. Eh, pero los fotógrafos van a considerar que la intervención es y debe ser resistida, y el medio de ellos para resistirla es la fotografía. El trabajo de Cintia del Castillo sobre los talleres de Guarmicuna One de Saxamarca reflexiona en torno a los proyectos desarrollados, a varios proyectos que fueron desarrollados al alero del convenio de cooperación entre la comunidad mencionada, Saxamarca, y la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2013. El artículo va a buscar reflexionar en torno a cómo los talleres buscaron, a través del arte y la creatividad, facilitar un proceso de acción colectiva, de agencia de las mujeres, de su pertenencia a la comunidad, pero también, y esto es lo interesante del artículo, va a rescatar cuál es el potencial que tiene para las participantes, para las estudiantes y los estudiantes que participan en ese taller, y que tienen que vincularse con la comunidad. Cómo estos talleres también van a hacer un ejercicio de formación ciudadana y es un aporte para la comunidad, para la universidad y para la sociedad en general. Es por eso que los talleres, y se plantea en el artículo y lo muestran, cuáles son los objetivos del taller, y son son objetivos en el taller bidireccionales, o sea, tiene un objetivo para las mujeres de la comunidad, pero también tiene un objetivo para quienes, digamos, son las promotoras, digamos, de estos talleres de parte de la universidad. Y cómo ello, y eso también es reflexionado en el artículo, y cómo esa participación de estas estudiantes y de estos estudiantes en los talleres va a generar una serie de desafíos para ellas, como por ejemplo, conocer que la noción de mujer es una noción que no es homogénea, sino que hay diferencias culturales, hay diferencias sociales, y también el desafío de generar una acción colectiva que implica reconocimiento del otro, integrar los conocimientos del otro, reconocer al otro como un sujeto de conocimiento. Los talleres se van a plantear como espacios de restauración y transformación en para las mujeres de la comunidad, rescatando e impulsando la acción colectiva, la acción política y rescatando la agencia de las mujeres en los procesos participativos de la colectividad. Eso es una de las cosas que el artículo rescata y pone en evidencia de cómo
los resultados también para las mujeres, digamos, de la comunidad. O sea, por un lado rescatan lo que significó para las mujeres, para las estudiantes, para las que participaron en los talleres, y por otro también un poco como las conclusiones que sacan las mujeres que participaron, las mujeres saxamarquinas que participaron de los talleres. Ellas lo vieron como una oportunidad para aflorar, para afianzar su agencia, visibilizarse en la comunidad. Y ejemplo de ello, por ejemplo, entre los varios que se mencionan, es cómo las mujeres consideran y comienzan a organizarse para anualmente participar en ferias de exposición de sus trabajos. Y también, por ejemplo, la apertura de actas que lleven la cuenta de cómo se desarrolla y cómo se administra el taller. Por supuesto que también el artículo muestra cuáles son las complejidades, y uno de ellos también es cómo las mujeres saxamarquinas ven esta complicación, y que creo que no solamente es para ellas, sino que para todos, el trabajar, digamos, de manera grupal, esta, digamos, de cómo equiparar el trabajo individual, la responsabilidad individual también, y el trabajo, digamos, colectivo, grupal, que implicaba en este caso los talleres. Los últimos dos artículos los voy a complementar, es el trabajo de Alejandra Balón y el trabajo de Ignacio Gallardo, porque ambos tocan sobre el tema, digamos, de las esterilizaciones forzadas. Por un lado, sí, tienen objetivos distintos. El trabajo de Alejandra busca finalmente rescatar imágenes y videos y testimonios de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron en el gobierno de Alberto Fujimori, y leerlos, digamos, desde otra vista, de qué es lo que también muestran las fotografías. Pero también el artículo tiene hartos elementos interesantes que los va mencionando a medida que va avanzando. Por ejemplo, Alejandra plantea que las esterilizaciones forzadas es un plan de eugenesia, y también que es un plan de contrainsurgencia, y acá ella hace una línea de tiempo desde lo que ella menciona, el plan verde, y cómo finalmente esto va a demostrar la intervención, o más que la intervención, la responsabilidad, digamos, de las Fuerzas Armadas en las esterilizaciones, en el plan de esterilizaciones forzadas, o en el plan, digamos, de anticoncepción quirúrgica, que es el plan, el nombre finalmente oficial que tiene, digamos, este, este proyecto. Otra de las cosas que me parece interesante del trabajo de Alejandra es su crítica hacia, y en realidad este es un tema que ha sido mencionado, que es parte del debate de memoria en Perú, de la no consideración de las esterilizaciones forzadas como parte, digamos, de la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, pero más bien ella también se centra en cómo descolgar finalmente esto implica tener impacto en las políticas de reparación. Por ejemplo, que no se hable de la reparación, de las destinaciones forzadas, por ejemplo, en los sitios de memoria del Perú, como por ejemplo el LUM. Creo que es un tema que pone la autora en discusión, más allá de lo que uno opine y tenga opiniones respecto, pero me parece que es un tema interesante a poner en debate y discutir. Ahora, la fotografía y los videos que rescata Alejandra Balón, de videos que existen, digamos, como documentación, y de los cuadernillos, muestra, por ejemplo, las condiciones paupérrimas de ejecución de este proyecto de esterilizaciones, y también finalmente cómo los militares participan, y que finalmente muestra que esto no fue tan voluntario como se planteó, entre comillas, al mostrar fotografías, por ejemplo, donde aparecen los militares resguardando que las mujeres entren a los centros de salud, pero con fusil en mano. O sea, es una demostración visual de que, como digo, esto no fue tan voluntario como se planteó en algún momento. Y el trabajo de Ignacio Gallardo, titulado Discursos políticos sobre la anticoncepción quirúrgica voluntaria, lo que hace es poner en palestra, en discusión, los diversos discursos que existen en torno al programa. Por un lado, el discurso fujimorista, el discurso oficial, que argumenta
este proyecto de control de la natalidad voluntario desde el discurso oficial, pero con el objetivo finalmente de, por un lado, permitir, y esto es lo que se discute, cómo Fujimori coapta un discurso fujimorista para que la mujer haga lo que ellas deseen con su cuerpo, pero más bien que es un planteamiento, digamos, es un uso político. Por otro lado, el discurso de la Iglesia Católica, que está en contra de cualquier control a la natalidad. Y por otro lado, rescata también el discurso de algunas organizaciones feministas de cómo ahí se genera un debate y una discusión de si apoyar o no apoyar el plan, digamos, de gobierno de Fujimori, sin que sepan finalmente de que este proyecto tenía una cuota de parte, digamos, de los médicos, y que finalmente tampoco era tan voluntario como estábamos mencionando. Y me parece muy importante el rescate, y con esto ya voy terminando, el rescate de las voces de las comunidades y de las mujeres afectadas, y que tienen finalmente visiones bastante disímiles. Y aquí hay un ejemplo, por el caso, digamos, del pueblo ayaninca, que considera que no solo el plan de anticoncepción quirúrgica eh, es para, digamos, controlar, digamos, la población, sino que, por ejemplo, ellos plantean de que es una manera de erradicarlos como grupo étnico. Me parece que esa parte del artículo es muy importante, el rescate, digamos, de quiénes finalmente son los afectados y cómo ven eh, que esto finalmente, cómo ellos lo entienden, cómo ellos lo comprenden. Voy a quedar ahí para no seguir extendiéndome, y muchas gracias también por la invitación a comentar estos artículos. Gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Ahora tenemos los comentarios de Mariana Patricia Salas. Ella es licenciada en psicología, con mención en psicología clínica y magistra en psicología comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Psicología de esta misma casa de estudios y es integrante del grupo de investigación en psicología comunitaria. Además, cuenta con experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Las áreas temáticas de investigación y trabajo a las que se dedica Mariana Patricia se encuentran vinculadas a la salud mental comunitaria, derechos humanos, educación y memoria del conflicto armado interno, violencia política y arte para la transformación social. Además, Mariana Patricia Salas es una de las articulistas de este presente número de la revista Más Memorias. Bienvenida, Mariana. Buenas tardes con todas, todos. Me gustaría agradecer, ¿no? Y comenzar agradeciendo la invitación de la revista y también poniéndome las felicitaciones a los autores, a las autoras, pues considero también que la revista en sí es un esfuerzo por articular diversas voces y también mantener vigente la producción, ¿no? de conocimiento en este tema y a partir de ello poder establecer diálogos, ¿no? que puedan generar algunas acciones, algunos alcances a nivel de políticas. En específico, el tema que me toca comentar, ¿no? es el tema de educación y memoria, que en sí constituye una línea de investigación y cuya vigencia se mantiene ante una coyuntura que constantemente nos moviliza, ¿no? Diría que nos moviliza en estos temas, pues a pesar de los 20 años, en el caso peruano, ¿no? Luego del conflicto armado interno, se continúa poniendo en cuestión los crímenes ocurridos, las responsabilidades implicadas y no se encuentra una directiva clara de qué abordar, cómo abordar el conflicto en los espacios educativos y también cómo promover estos espacios de diálogo, sobre todo, ¿no? De memorias. Y en este sentido, creo que los artículos de esta sección aportan a poder ampliar esas miradas sobre el tema, complejizarlas y también, sobre todo, enfatizar en los retos, ¿no? Los retos que implica el abordaje y también las oportunidades, ¿no? Desde estos espacios educativos. Entonces, voy a comenzar comentando
el artículo bueno, de memorias y prácticas docentes sobre el conflicto armado interno en una institución educativa rural en Pangoa, que de hecho surge a partir de una investigación que pude llevar a cabo en el 2018-2019. Y me gustaría comenzar señalando que esta vinculación, ¿no? Que se establece entre las memorias docentes y las prácticas de la enseñanza del conflicto responden a la necesidad de entender el rol que ocupa también la subjetividad docente, ¿no? En estos procesos, ¿no? En estos procesos de enseñanza. Entonces, ante la incorporación del conflicto en los contenidos curriculares, ¿no? Nacionales, también siguiendo las recomendaciones de la CBR, es importante analizar, ¿no? A la actualidad cómo se están dando estos procesos, ¿no? Y lo que nos refiere a la literatura, no solo nacional, ¿no? También de la región, es de que hay una distancia, una brecha entre el currículo y la misma práctica docente, ¿no? Y que se debe a diversos factores que muchas veces hace que se reduzca la enseñanza, ¿no? A un evento histórico situado en el tiempo y sin necesariamente establecer esta relevancia con el presente, ¿no? Algunos hallazgos que me gustaría resaltar es la importancia de tomar en cuenta esta subjetividad docente y en especial las memorias, ¿no? Reconociendo que están sujetas también a marcos sociales y culturales en este contexto y si nos podemos hablar de los docentes de Pangoa, ¿no? En Junín, en la selva central de Junín, una de las regiones más afectadas también por el conflicto armado interno, encontramos que en la actualidad también existen variables del mismo contexto social, la violencia social, estructural, que juegan un rol importante, ¿no? En estas prácticas de enseñanza y en los modos también de relación dentro de la comunidad educativa, ¿no? Es importante en esa línea posicionar el tema del abordaje del conflicto desde una mirada territorial y local, ¿no? Reconociendo estos retos que supone en cada contexto el abordaje, reconocer también estos relatos subterráneos que rompen también con esta noción de unicidad y temporalidad establecida desde narrativas más oficiales. Eh, y también establecer, y que sobre todo establecen esta lógica de continuo, ¿no? Por la presencia en este contexto de remanentes narcoterroristas, llamados así por los docentes a reproducir formas de violencia desde el miedo y la coacción, y que hace que ellos se posicionen también desde un rol de ciegos, sordos y mudos, como señalan ellos, ante una situación que también excede este control que pueden tener y también hace que se afecte esta percepción de agencia y complejice en sí el abordaje, ¿no? De este tema. La enseñanza del conflicto en sí supone diversos retos, ¿no? También considerando que hay diversos discursos que se tejen dentro del espacio educativo y ante ello los docentes terminan empleando un currículo oculto, ¿no? Que está formado por estas creencias, opiniones, valoraciones, que sumados a una atmósfera donde se reproduce constantemente el terruqueo, ¿no? Como una forma de deslegitimación de discursos y una forma también de estigma social hacia el gremio, ¿no? de docentes, limita este abordaje, ¿no? Ello también sumado a cierta falta de orientación técnica pedagógica para el abordaje hace que esto se complejice más, ¿no? Y en esta línea de lo presentado, la mirada también que brinda José Rojas desde el artículo La micropolítica en la escuela y los conflictos a partir de la enseñanza de la violencia política en el Perú, a partir de una experiencia de caso en Ventanilla, eh, considero que aporta a poder cuestionar esta mirada idílica que muchas veces se puede tener de la escuela, ¿no? Con relaciones dialogantes, pacíficas, y más bien nos sitúa ante un espacio donde también suponen diversos retos, ¿no? El poder eh, generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es un espacio sujeto a tensiones, a diferencias también en las relaciones, porque también suponen actores con diversos intereses, miradas, trayectorias de vida, ¿no? que conjugan en el mismo espacio y que finalmente estas miradas diversas también impactan en las mismas prácticas docentes, ¿no? Entonces, finalmente hablamos de unas prácticas docentes que, como el autor señala, no son objetivas ni neutrales y donde la organización eh, interna, ¿no? Termina siendo todo un reto. Y es en este escenario que el autor aborda y se focaliza en las diversas estrategias que se despliegan para la gestión y la resolución de conflictos, ¿no? Dentro de
en este caso los docentes de ciencias sociales y la coordinadora académica de secundaria, ¿no? En específico en la enseñanza de la violencia política, ¿no? Algunos alcances que me gustaría señalar en esta línea es cómo el autor señala a que algunas de las estrategias implicadas comprenden el uso de lo testimonial, ¿no? Los docentes buscan inculcar temas de memoria y ciudadanía a partir de la propia experiencia testimonial como una forma también de posicionar el discurso y legitimar a partir de la propia experiencia, y también el uso del diálogo y la comunicación como herramientas para poder posicionar cierto proyecto, ¿no?, de innovación y poder también negociar y prevenir cualquier conflicto que se pueda dar, ¿no? También es importante señalar cómo el autor señala que estos conocimientos y competencias definitivamente pasan por un filtro personal, ¿no? Las propias inclinaciones ideológicas, el bagaje cultural también de los docentes, y que llevan a que finalmente esta práctica de ciudadanía, institucionalidad democrática y derechos humanos, digamos, tiene una cota bastante personal, ¿no?, y única. El conflicto y la crítica no queda exento de estas relaciones, pero como también mencionaba hace un momento, la negociación y la comunicación son estas herramientas base, ¿no?, que se posicionan para poder negociar, para poder formar alianzas y finalmente posicionar un tema por encima de otro. Y en relación a este punto, las estrategias, ¿no?, que señala, que posiciona el autor, también permiten tomar en cuenta, ¿no?, algunos elementos a considerar para justo salir de este abordaje del conflicto como un hecho histórico, ¿no?, únicamente situado en el pasado, y poder ver críticamente estas implicancias en el presente, también reconociendo la importancia de desarrollar una ciudadanía activa que responda, respete estos valores democráticos y finalmente desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y es a ello que el artículo de Joseph Martín, ¿no?, el abordaje pedagógico del conflicto en el Perú bajo un enfoque de ciudadanía activa, desarrolla desde una parte más práctica una propuesta de curso, ¿no?, a ser aplicado en secundario, en los primeros años de universidad, ¿no? Este artículo es interesante en tanto comprende un gran esfuerzo por encontrar nuevas formas también de abordar el conflicto armado, reconociéndolo como un periodo doloroso, pero reconociendo también en esa historia estas fracturas y desigualdades sociales que vivenciamos, ¿no?, en la actualidad, expresadas en formas de racismo, de diferentes formas de discriminación, y cuya reflexión es importante en estos aportes que puede brindar hacia la configuración de una identidad individual y colectiva, ¿no?, y también una ciudadanía activa, ¿no?, que permita fundamentar ciertas bases para una convivencia democrática desde una visión intercultural, ¿no? Y este último punto es importante, pues el concepto del cual parte de ciudadanía activa resalta esta mirada intercultural, ¿no?, de reconocimiento de la diversidad, y a partir de ello poder asegurar esta igualdad en los derechos y también oportunidades, ¿no? Entonces, la propuesta curricular que está bien detallada, ¿no?, en el artículo, comprende no solo el desarrollo o hace énfasis en la adquisición de conocimientos, sino en el desarrollo de habilidades y actitudes, ¿no?, reconociendo que sobre todo en este último elemento, las actitudes que uno busca desarrollar en los estudiantes permite esta cristalización de valores éticos y también ciudadanos, ¿no? Entonces, a partir de ello, señala, ¿no?, una propuesta también pedagógica que comprende estrategias didácticas que sobre todo hacen énfasis en este elemento testimonial que hemos visto como importante en los dos anteriores artículos, ¿no?, priorizando esta vivencia del conflicto armado, ¿no?, esta experiencia más emocional, para a partir de ello poder vivir realmente, comprender el conflicto y también poder posicionar los temas de democracia y de ciudadanía desde la propia vivencia, ¿no? Entonces, marca este énfasis de, para hablar de estos elementos hay que vivirlos también dentro de la convivencia escolar, ¿no? Y utiliza recursos como el uso de los testimoniales, ¿no?, el cruce de las historias de vida, personales, colectivas, nacionales, y también el uso de diversos recursos artísticos, ¿no?, que nos aportan diversos lenguajes para poder conectar con la experiencia, ¿no?, desde sociodramas, juegos de roles
y en general otras expresiones artísticas, ¿no? Todos estos recursos permiten a partir de ellos ser estos detonantes para generar reflexiones más profundas a nivel de elementos estructurales, ¿no? Evaluar la vigencia de estas problemáticas en la actualidad, pensar críticamente el rol del Estado y también promover un sentido de pertenencia desde lo afectivo, ¿no? Desde este reconocimiento también como parte de un colectivo y a partir de ello poder incidir, ¿no? en la defensa de derechos. Y es en esta diversificación de fuentes, también de espacios para la enseñanza del pasado, que el artículo de Cristian Ramos, este último artículo llamado Procesos de Innovación Educativa en la Promoción de la Educación para la Paz, Londres 38, Lugar de la Memoria, que es un ex centro de detención y exterminio en Santiago de Chile, posiciona el lugar que ocupan los sitios de memoria, ¿no? Es interesante analizar cómo estos espacios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos también juegan un rol importante en los procesos de recuperación, de repensar los procesos traumáticos y de reparación de las víctimas, ¿no? También en el caso peruano vemos con el santuario en La Hollada todo un proceso que se está gestionando ahí también. Y este valor de estos espacios como escenarios educativos y culturales, ¿no? Que permiten el diálogo, propician el diálogo intergeneracional para poder reflexionar sobre el pasado, en el presente y estas lecciones también hacia el futuro, ¿no? Son espacios que además de guardar una historia sobre las violaciones a los derechos humanos, son espacios también de resistencias, ¿no? Guardan un relato de resistencia por estos intentos constantes que señala el autor de desaparecerlo, ¿no? Dentro de la dictadura y las evidencias y la lucha por parte de las agrupaciones de derechos humanos y familiares, organizaciones de la sociedad civil por sostenerlo. Y en ese sentido, el espacio en sí es un soporte de la memoria colectiva, ¿no? Que entreteje en el mismo espacio significados culturales, hechos, recuerdos, sensaciones y experiencias de las víctimas sobrevivientes y sus familiares, ¿no? La propuesta pedagógica para el trabajo desde estos espacios señala el autor que comprenden elementos desde la construcción de paz, a partir de los derechos humanos, la memoria colectiva, la pedagogía de la memoria y la educación para la paz, como claves, ejes claves que se ven reflejados en las actividades propuestas, ¿no? En general, dentro de las actividades buscan la articulación con la comunidad, que creo que es un aspecto muy, muy importante, buscando la inclusión, el respeto y también la defensa de los derechos humanos desde el trabajo con organizaciones sociales, centros comunitarios, entidades educativas y comunidades de apoyo e intercambio, ¿no? En general, este trabajo en conjunto con la comunidad es el que permite buscar reparar ese tejido social dañado, ¿no? A partir de acciones didácticas, impulsando también ese sentido de identidad en espacios donde se ejerció el terrorismo de Estado. Y a modo de reflexiones finales, considero que los artículos de esta sección posicionan la importancia de investigar e incidir en el abordaje del conflicto en la escuela, reconociendo que las aulas son un espacio de lucha ideológica y conflicto en el que confluyen diversas memorias en sí, las de los estudiantes, los docentes y otros actores importantes que también conforman parte de la comunidad educativa y cuya postura ejerce una influencia en las prácticas, ¿no? educativas. Pero a su vez también estos espacios son espacios en los que se pueden establecer puentes de diálogo, repensar los procesos de violencia política de una forma crítica, abordando las vinculaciones que se establecen con el presente para formar una ciudadanía activa y crítica que permita el desarrollo de conductas democráticas, ¿no? Desde esta pluralidad de memorias locales, de poder también, esta oportunidad de construir las mismas en espacios de diálogo, en los que se reconozcan las emociones y se vean a los estudiantes como sujetos activos en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Mariana. Quería mencionar, además de las 3 secciones que han sido reseñadas por nuestros comentaristas, que tenemos una 4ª sección denominada Postconflicto, Estado y Memoria, donde tenemos las investigaciones de Yajaira Ekaterina Juárez, Sandra Milena Céspedes, Américo Mesa y Josefina Miro Quesada. Además tenemos una sección de reseñas donde
Han colaborado Lucía Luna Victoria y Luis Rodríguez Toledo. Muy bien, tenemos esta última parte, esta última sección de reflexiones finales a cargo de nuestro panel, y volvemos nuevamente con las palabras de Charles Walker. Adelante, Chuck. Bueno, muchas gracias, Julio. Felicito a Camila y Mariana, muy buenas intervenciones. Yo voy a hacer voy a mencionar dos cosas técnicas muy breves y también una observación muy general. En la parte técnica de la revista está muy bien. Yo tengo una obsesión personal con el cuidado de textos. Es mucho trabajo, a veces se descuida en el Perú, y esta revista está muy bien cuidada. O sea, los textos bien escritos, bien organizados. Quiero felicitar, porque es un montón de trabajo que a veces se descuida. Y en el Perú, donde hay una historia larga de revista de un número, dos números, tres números que se mueren, en parte porque la gente, y yo mismo he pasado por eso, el comité editorial no se da cuenta de la cantidad de trabajo, y quiero felicitar. Mi única recomendación para el siguiente número es más reseñas. Sería interesante que esta revista sea un centro de discusión y debate. Por ejemplo, justo antes de COVID, en un viaje a Ayacucho, encontré varios libros que la verdad que no conocía, no habían llegado a Lima, creo. Y bueno, ni hablar de otros países, ¿no? Sería bueno en el siguiente número intentar, y eso digo como parte del comité editorial, comprometernos a tener 8, 10, 12 reseñas para un buen diálogo, ¿no? Finalmente, lo que quiero, una observación que me surgió al leer toda la revista, revisar antes los textos y ahora leer la revista en su conjunto, ¿no? Yo antes, cuando leía cosas de derechos humanos en Perú, y hace unos pocos años tengo un proyecto sobre violencia, Sendero Luminoso, siempre sentía una cierta dependencia al Cono Sur, siempre sentía que los marcos teóricos venían de Argentina, de Chile, y que me parece bien de alguna forma, un diálogo, pero a veces sentía una cierta dependencia, como intentar poner el ejemplo peruano, que es tan diferente a estos ejemplos que son muy distintos, ¿no? Que más bien tiene algo en común Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, ¿no? Y siento que ahora estamos en un momento donde veo menos dependencia, ¿no? Yo creo que en su peor momento, para usar un término que no es exacto, los textos eran un poco lo que en la historia del arte llaman derivados, o sea, lo que hacían en otro país lo hacemos aquí, pero no tan bien. Y esa impresión, tal vez exagerada, tenía hace 5, 8 años, y ahora no. Yo creo que hay muy buenos textos, hay un diálogo internacional, me encanta el hecho que haya textos, dos sobre Colombia y uno sobre Chile, si me acuerdo bien, que hay diálogo con las discusiones teóricas, éticas, políticas en otros países, pero ya se siente unos buenos trabajos sobre Perú, el conflicto, el post-conflicto, los microespacios, la microhistoria, ¿no? Eso quiero felicitar, porque la verdad que en conjunto hay bastante calidad y da mucho para discutir, y eso es lo que busco en la revista. Así que de nuevo, felicitaciones a todo el equipo, Julio, y todo el equipo de LUM y el comité editorial. Y muchas gracias. Muchas gracias, Chuck, por tus palabras. Ahora es el turno de Camila Sastre. Adelante, Camila. Sí, me agrada mucho ver cómo también en la revista comienzan a incorporarse otros trabajos de otros países. Concuerdo un poco con lo que mencionaba Chuck de esa dependencia, y claro, o sea, la situación peruana, el conflicto peruano es muy disímil a lo ocurrido en el Cono Sur. Claramente hay mucho más diálogo entre... son fenómenos un poco más similares, también con sus propias particularidades, lo que pasa, digamos, en Chile, Argentina, Uruguay. Pero me agrada mucho que comience, digamos, en las discusiones sobre memoria en una revista como esta, a aparecer artículos, por ejemplo, sobre Londres 38 y sobre el caso colombiano. Creo que incluso hay el diálogo entre Colombia y Perú me parece que es muy interesante por las características, digamos, también de lo ocurrido, digamos, en el periodo, digamos, de la guerrilla de las FARC. En el caso colombiano, creo que hay muchos más puntos de discusión que pueden ser bastante interesantes en ese diálogo. Y en específico sobre la sección que me tocó a mí reseñar,
me pareció y creo que es muy interesante para, digamos, la continuidad y la trayectoria finalmente de los estudios de memoria en el Perú, hacer mucha incidencia en cómo finalmente la memoria no es solamente el estudio, digamos, del pasado reciente y su problemática y cómo se recuerda, sino la influencia finalmente en la construcción de esa ciudadanía, tal como dice al final en esa sección. Por mucho que el trabajo, por ejemplo, de Carlos Ceballos con Ángel, uy, se me fue su apellido, con Ángel Columne, se trata sobre lo ocurrido a principios de los años 90. Al final del artículo también ellos señalan el valor de esa memoria contrahegemónica y de la acción de resistencia desde la acción de la fotografía. El rescate, por supuesto, del trabajo de Cintia sobre cómo estos talleres donde se rescata, digamos, el trabajo, digamos, del tejer de las mujeres, pero cómo por medio, digamos, de esos talleres se busca finalmente rescatar la valoración de las mujeres, su agencia, nuevamente la construcción de la ciudadanía me parece también fundamental. Por supuesto que también es un proyecto que está influido en una comunidad que tiene su, parte, digamos, de lo que vivió en esa comunidad, es parte de los hitos, digamos, del conflicto armado peruano, entonces también tiene toda una importancia. Y por supuesto que todo lo que plantean, digamos, y la discusión en torno a las esterilizaciones forzadas, también hay todo un tema, digamos, de discusión de ciudadanía, de agencia, bastante importante y que es muy necesaria hoy en día en el Perú, sobre todo en el contexto actual, digamos, de cómo finalmente valorar al otro. De la opinión del otro, etcétera. Quiero quedarme con esas reflexiones finales y nuevamente agradecer esta oportunidad para reseñar estos textos. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora tenemos las palabras finales de Mariana Salas. Adelante, Mariana. Gracias, Julio. Sí, también creo que concuerdo con lo mencionado en relación a la diversidad de artículos que hemos podido revisar y que no solo se centran en la experiencia peruana, sino que también abordan la experiencia de otros países de la región, pero creo que también encuentro estos lazos, ¿no? En torno a algunas ideas centrales, ¿no? Cierta articulación en esto que se propone y que finalmente ahora Camila también lo ha señalado con el posicionamiento de una ciudadanía activa, democrática, ¿no? En específico en los artículos que he podido revisar, ¿no? De la sección de educación y memoria. Eh, Creo que llegan también en un momento importante, que bueno, en general constantemente somos testigos de intentos por reescribir la historia de los libros escolares, de prácticas negacionistas, de estigmatización desde el uso del terruqueo hacia los grupos más afectados por el conflicto. Y es ahí que el abordaje, ¿no? de las memorias sobre el conflicto armado interno desde espacios educativos tiene una vital importancia, creo yo, para poder justo reconocer la vinculación que se establece con este pasado, pero que no es un pasado que se queda en el olvido, sino que por las secuelas encontramos muchos eventos en el presente que permiten poder justo establecer estos vínculos con el pasado y la permanencia de ciertas problemáticas, ¿no? Se intersectan también memorias individuales con narrativas locales, nacionales, y nos permite abrir también esta posibilidad a la pluralidad de memorias, ¿no? Saliendo desde este relato más hegemónico. También abordar, creo, el conflicto desde la escuela, desde espacios educativos, comunidades educativas, permite también poder traer, ¿no? al presente estos temas y poderlos cuestionar desde un enfoque más interseccional, ¿no? Considerando variables de clase, género y raza, poder mirar los significados que adquieren en el presente y en esta construcción a futuro y poder tomar postura y acción, ¿no? Ante estas reparaciones que aún quedan pendientes, ¿no? Estos juicios que aún quedan abiertos. Y en ese sentido, también permite poder fortalecer justo esta ciudadanía democrática, activa,
poder, digamos, levantar la voz ante actos de injusticia, de normalización de situaciones de exclusión y marginación, como también las que vemos en la actualidad, y reforzar esta ética colectiva, ¿no? Que es la que finalmente nos permite reconocernos que formamos parte de una comunidad y también nos lleva a hacernos cargo de la misma, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Cómo desde estos espacios educativos, comunidades educativas, se pueden poner ciertas reflexiones que llevan a tomar postura y a posicionar en agenda demandas colectivas que más allá del pasado se encuentran en el presente por búsqueda de justicia, verdad y reparación, ¿no? Entonces, eso quería señalar y, bueno, agradecer también la oportunidad de este espacio. Muchas gracias a Charles, a Camila, a Mariana. Debo destacar, como ellos han mencionado, que la revista Más Memorias ha sido un trabajo conjunto, un esfuerzo mancomunado del equipo de LUM, tanto del Centro de Documentación e Investigación, como también con el apoyo del equipo de comunicaciones, de la dirección, en este caso del doctor Manuel Burga y la coordinación general, que ha hecho posible poder articular estos 15 artículos y 2 reseñas. Es un trabajo que ha tomado una interacción además con los articulistas y también además con el comité editorial integrado por Charles Walker, Félix Reategui, Natalia Sorevilla y Nelson Pereira. Esto esperamos seguir mejorando hacia adelante. Estamos ya en el camino de la indexación y estamos también ya preparando la convocatoria del cuarto número, y después de esta presentación va a ser colocada la revista para que cada una y cada uno de ustedes pueda revisar con mayor detalle cada una de las secciones, cada una de las reseñas, y era hacerles presente que estén atentos a esta nueva convocatoria que esperamos lanzarla próximamente, y lo haremos presente en todos los canales de comunicación del lugar de la memoria. No me queda sino nuevamente agradecer a nuestro panel académico por sus comentarios y a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta presentación. Por favor, sigan las actividades de LUM en nuestras redes sociales y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias nuevamente, Charles, Camila, Mariana, por su participación, y también a todo el equipo de LUM que ha estado presente en esta presentación, para la redundancia, de la revista Más Memorias. Muchas gracias y muy buenas noches.